Bueno, si se agrega alguno, bueno, obviamente lo voy a admitir, pero son y 17, así que ya creo que es hora de que comencemos. Vamos a ver, eh, vos Javier no estabas, creo que alguno no estaba, vamos a ver estupefacientes. ¿Sí? Vamos a ver precisamente la ley de estupefacientes, que es la 23737. Y que es la ley que rige las cuestiones, como les dije, de estupefacientes, tanto en la comercialización, la tenencia con fines de comercialización, tenencia simple, tenencia para consumo personal y muchas otras figuras. Lo primero que les quiero decir es que esta ley, o sea, estos delitos que siempre fueron materia federal, en el año 2005, a través de una ley que, si mal no recuerdo, es la 26.050 o 26.052, fue una ley de desfederalización de los delitos, más que nada de narcomenudeo. ¿Sí? Ya les decía que siempre fue materia federal o de competencia federal, y en un momento, y a fin de poder concentrar los esfuerzos en lo que era el gran tráfico de estupefacientes, ¿sí? Se dicta una ley a la que las provincias iban o no adhiriendo, y esto fue en el 2005, donde la provincia de Buenos Aires adhiere a esa ley de desfederalización, pasando a la provincia, a la provincia de Buenos Aires en este caso, en virtud de esa adhesión, a entender en esos delitos que ya les digo es narcomenudeo, ¿sí? No son grandes cantidades, y que quedaron en la provincia. Es una ley muy amplia, no sé si alguno la ha leído, es una ley extremadamente amplia donde se castigan o donde se tratan o se ha tratado de incluir eh, la mayor cantidad de, de- de procederes vinculados a lo que es el tráfico de drogas. ¿Sí? Pero de esa ley vamos a ver los supuestos más usuales, después ustedes léanla. Es una ley que está cargada de verbos típicos. No sé si la tienen en pantalla o la tienen ahí, pero es una ley con, bueno, 47 artículos, ¿sí? Eh, de modo que el legislador ha tratado de aprender en ella la mayor cantidad de comportamientos que tienen que ver con el narcomenudeo. Lo que vamos a ver puntualmente de esa ley son los delitos de tenencia para consumo, tenencia simple y tenencia con fines de comercialización y lo que es el transporte de estupefacientes. ¿Sí? Y vamos a tratar de ver eh, más que nada las críticas que se le pueden hacer a esa ley. ¿La tienen encima? ¿La tienen? ¿La tienen? Yo hoy me la bajé precisamente para tenerla en papel, eh, pero quizás si la pueden poner es la 23737, no sé si la pueden poner en la compu, y si no, no hay problema porque la vamos a ver. Les hago una pequeña introducción. Cuando, más allá de lo que les decía de esta ley de delegación a la que Argentina, en la provincia de Buenos Aires adhirió. Obviamente, al quedarse de la provincia de Buenos Aires con los delitos menores que tienen que ver con los estupefacientes, esto, al menos en esas figuras que vamos a ver, implica que básicamente se está persiguiendo al consumidor, básicamente, ¿sí?
Ustedes no saben la cantidad de causas que hay, sobre todo en lo que tiene que ver con tenencia simple y con tenencia con fines de comercialización. Esto indudablemente, eh, bueno, algunos sostienen que se ha encontrado un nicho laboral, ¿no? De aquellas personas que han quedado fuera del mercado laboral, y el avance del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires ha dado como resultado que haya mucha gente que vive de ese narcomenudeo. Eh, yo no sé si están todos, yo veo que me han desaparecido algunos, no, está bien, somos 7. Eh, y básicamente es el pequeño consumidor el que, aún vendiendo, aún comercializando, y esta es una opinión mía, es un consumidor que a su vez entra en la comercialización precisamente para poder mantener su consumo. Apreciación mía. Entonces, si arrancáramos por lo que es la tenencia para consumo personal, y que está si arrancamos de el más simple, dice, será reprimido con prisión. Bueno, el artículo 14, será reprimido con prisión de 1 a 6 años y multa de 300 a 6.000 australes el que tuviere en su poder estupefacientes. Eso, como verán, es la simple tenencia o la tenencia simple, que ya la vamos a dejar ahora a un costado, ya vamos a ver que es una figura residual. Y la pena será de 1 mes a 2 años de prisión, cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal. Eh, para que vayamos teniendo en cuenta, y que hay cosas que hay que modificar en esta ley, porque de hecho la tenencia para consumo personal sigue siendo un delito, ¿sí? Aunque podríamos decir que en los hechos, a partir de lo que sería el fallo Arriola, es como que en los hechos, con muchas comillas, está derogada. Pero el problema, que parece muy simple que yo les diga que cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal, uno de los grandes problemas que tiene esta ley es que en ninguna parte de esa ley habla de montos, habla de pesos o habla de cantidades. Entonces, con lo cual, que algo sea escaso para cada uno de los 7 que estamos acá puede tener una interpretación distinta. Pero podemos convenir, en principio vamos a dejarlo así, porque ya se va a ir entreviendo cuando avancemos en esto, cómo podemos determinar esa escasa cantidad. O mejor dicho, si hay forma de determinarla, porque todo va a ser una cuestión de prueba. Y luego tenemos en la otra punta, digamos, como digamos, el mínimo, la tenencia para consumo personal, y por otro lado tenemos la tenencia con fines de comercialización, y vamos a dejar a un lado la tenencia simple. Y donde dice, que es el artículo 5, el artículo 5º, inciso C, donde dice, será reprimido con prisión de 4 a 15 años y multa de 45 a 900 unidades fijas el que sin autorización o con destino legítimo, y en el inciso C dice, comercie con estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra materia prima para su producción o fabricación, y acá viene el problema, o los tenga con fines de comercialización, ¿sí? Y más adelante, bueno, dice, o los distribuya, o den pago, o almacene, o transporte.
esos son los dos que vamos a ver, la tenencia con fines de comercialización y el transporte. Vean que en esa vocación del legislador de incluir la mayor cantidad de figuras, incluye estas figuras. Y tenemos en la tenencia con fines de comercialización varios cuestionamientos por falta de descripción del tipo. Fíjense que es la tendencia a, a castigar, o mejor dicho, una tendencia al derecho o al derecho penal de puesta en peligro. Ya vamos a ver, o vamos a hacer un pasito atrás y vamos a hablar de cuál es el bien jurídicamente protegido, y está dentro de los delitos que afectan a la salud pública. Entonces, en esa vocación de adelantar la punibilidad en un delito de peligro, o de puesta en peligro, hay un adelantamiento de la punibilidad a un hecho futuro. Ustedes no se olviden que castigamos esa tenencia. ¿Por qué? Porque tiene o tendría fines de comercialización, ¿sí? No se quiere que se materialice, que esa sustancia, estupefacientes, se distribuya a través de la comercialización, obviamente. Entonces nos adelantamos en esa punibilidad. Y otra cosa que ustedes fíjense que o sea, vamos a definir qué es la tenencia, y es un poder de hecho que se tiene sobre una cosa, una relación de hecho entre una persona y una cosa, e implica obviamente poder usarla, poder disponer libremente de ella. Con lo cual, fíjense que de la mera disponibilidad, ¿sí? De esa mera disponibilidad que tiene la persona con la cosa, tengo que mirar una cosita en la ley, o sea, es la mera disponibilidad. Porque de hecho dice, tener estupefacientes con fines de comercialización. Y fíjense que también, si vamos a la ley, la pena que tiene es de 4 a 15 años, una pena muy alta, aún si tenemos en cuenta que tiene la misma pena, no sé si alguno la tiene, pero si no lo voy a leer, lo voy a repetir, porque dice que será, vamos a la pena de prisión, será reprimido con 4 a 15 años de prisión. Y en el inciso C, donde está la tenencia con fines de comercialización, también dice el que comercie con estupefacientes. O sea, fíjense que ya ahí tenemos la misma pena de quien tiene con fines de comercialización, aunque no se haya consumado, tiene la misma pena que el delito consumado de comercialización de estupefacientes, atentando contra ese principio de proporcionalidad de la ley, ¿sí? Y una flexibilización también de las garantías. Entonces, fíjense, tres cosas destacables negativamente: el adelantamiento de la punibilidad a un hecho futuro, las penas elevadas y flexibilización de algunas cuestiones, como vamos ahora a ver. Entonces, chicos, los que yo no veo, me están escuchando, ¿no? Sí, profe. Sí, profe, sí, sí, sí. ¿Cuál sería la estructura típica de este delito? Bueno, indudablemente tener estupefacientes con fines de comercialización, que es el mismo verbo que utiliza en otro supuesto. Y es una figura
que requiere, indudablemente, es una figura dolosa, digamos, el tipo subjetivo es una figura dolosa porque el sujeto, el agente, sabe que tiene la droga, sabe que está al alcance, a su disponibilidad, o mejor dicho, tiene la disponibilidad, pero además hay un elemento especial, un elemento subjetivo especial, y es que no solo sabe que la tiene, que la tiene al alcance, que la tiene disponible, sino que además hay un elemento extra del punto de vista subjetivo que es tenerla con fines de comercializar. Que no necesariamente tenga que ser eventualmente, o que los fines de comercialización, o sabe que la tiene para comercializar, no necesariamente él. Fíjense que la ley dice, o los tenga con fines de comercialización. Bueno, tranquilamente los podría comercializar un tercero, si lo interpretamos de ese modo. Acuérdense, el que con el fin de comercializarlos tuviere. Con lo cual, podemos hablar tranquilamente de un tercero. En síntesis, el agente busca un resultado, ¿sí?, que tiene presente para que se configure el tipo, pero no necesariamente ese fin va a ser alcanzado. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? O sea, hay un fin que está solamente adentro de la mente de esa persona, y sin que se materialice ese fin, en virtud de ese adelanto de punibilidad. Sería como una tentativa casi que se está penando, porque Bueno, tendría para, si se lo detiene con los... hablar de actos preparatorios, ¿sí? Pero acá el problema, por eso le decía, no necesita alcanzar la realización de esa comercialización. Podríamos decir que se adelanta esa punibilidad a la raíz misma, al inicio mismo. En virtud de eso podríamos decir que es un acto preparatorio punible, ya que no se empezó no se dio el resultado de comercialización, nos adelantamos, lo castigamos antes, ¿sí? Lo castigamos antes. Claro, porque sería como castigar a alguien que uno entra, no sé, a la casa en un allanamiento, encuentra que tiene un arma y dice, estaba por cometer un robo. ¿Cómo sabes que iba a usar el arma para eso? Exactamente. O por ahí la gente que ahora tiene en su casa una plantita de marihuana porque tiene cáncer, por ejemplo, y dicen que fumando les pasa los dolores o lo utilizan como terapia alternativa. Ahí también se entra en juego de decir, o sea, saber cuál es la finalidad, porque según la ley, tener esa planta... Ahora lo vamos a ver eso. Ajá, ok. Y aparte, ustedes tengan en cuenta que la tenencia, el mero acto de tener, básicamente es un estado de cosas, es una situación, ¿sí? Es una relación entre cualquiera de nosotros y un objeto. Y fíjense que cuando hablamos de que empezamos a punir una determinada acción, bueno, básicamente cuando se empieza a manifestar el carácter ofensivo de un hecho, ¿sí? Y ustedes fíjense que si la tenencia es solo una relación, porque no olviden que no hay una acción ni una omisión, ¿sí? Hay una simple situación, hay un estado de cosas. No hablando de tener en forma gramatical, pero sí en cuanto a verbo típico.
si decimos que empezamos a punir en lo que es la normalidad de los delitos, cuando empieza a manifestarse ese poder, Santiago Sendó ya está esperando, o cuando se empieza a manifestar ese carácter ofensivo del delito, y si la tenencia es una mera relación entre una persona y un objeto, o sea, ¿de qué manera esa tenencia, ¿sí?, empieza a manifestarse y empieza a interactuar con la sociedad de modo que uno pueda decir, bueno, hay un peligro, en este caso a la salud pública? Voy más allá. ¿Cuál es la diferencia entre tener, porque digamos que los delitos en esta clase de delitos, que son delitos o en los delitos de peligro abstracto, no hay básicamente bueno, sí, pero podríamos acordar en que el delito de peligro abstracto, el hecho de tener, ¿sí?, y luego que le agreguemos con fines de comercialización, díganme ustedes, ¿qué le agrega o qué manifestación exterior tiene que yo la tenga, ¿sí?, en una situación, en la foto de esa situación, que yo tenga droga, no sé, guardada, ¿sí? ¿Cuál es la manifestación exterior? ¿O cuál es el carácter ofensivo? ¿Cómo se manifiesta ese carácter ofensivo? Y ahora les sumo con fines de comercialización. O sea, y cuando esos fines de comercialización están adentro de mi psiquis. ¿Bien? ¿Qué le suma en tal caso a ese carácter ofensivo? Realmente nada. ¿Se entiende? O sea, el agregado de ese elemento, de esa ultraintención, ¿cómo influye en la manifestación exterior o en la manifestación de ese poder ofensivo de la figura? En O nada. sea, la figura se podía resumir directamente hasta ese tener y manifestar directamente a partir de qué cantidad, como para que fuera algo más cerrado el tipo. A partir de tener, claro, el agregado, a mi modo de ver, o mejor dicho, al modo de ver de muchos autores, es un agregado que, valga la redundancia, no agrega nada. ¿Sí? Precisamente porque ese elemento o esa ultraintención que manifiesta el tipo penal con fines de... que lo tenga con fines de comercialización, la verdad es que nada agrega. Y entendido esto, de modo que estamos ante un delito que carece de un resultado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se teme la comercialización de la sustancia. Por eso les decía, no está mal la punibilidad de un comportamiento abstracto, ¿sí?, y que sea peligroso. Lo que está mal es que cuando se hace por los fines del autor. ¿Sí? Acá hay, a diferencia de lo que debería ser en cuanto que haya una conducta externa, ¿sí?, una acción que a primera vista constituya delito, entonces lo empezamos a investigar y ahí sí vamos a descubrir o no, o vamos a probar o no la existencia del elemento subjetivo dolo, y lo vamos a tener por configurado, pero ya se manifestó de una manera externa al delito. Acá es al revés. ¿Sí? Pareciera que primero conocemos el elemento interno, ¿sí?, ese conocimiento subjetivo, o ese ámbito interno de la gente, ¿sí?, lo que termina configurando el delito. ¿Sí? Y no debería ser así. ¿Se entiende? Entonces, Sí, muy claro. Javier tiene estupefacientes. Primer problema, más allá de lo que hablamos. La ley no dice qué cantidad.
Entonces, ¿cómo presumo yo que Javier los tiene para su consumo? ¿Cómo presumo cómo presumo que los tiene para comercializar? Bien, porque en los dos casos hablamos de que cuando se pueda probar inequívocamente los fines de comercialización, habrá tenencia con fines de comercialización, o cuando se pueda probar inequívocamente que Javier los tenía para consumo personal, en ese caso no es que no haya delito, pero sí, al amparo del fallo Arriola, bueno, en principio hay que investigarlo. Un policía en realidad debería iniciar la investigación. No se olviden que en carácter de funcionario público está obligado a poner en conocimiento, a denunciar, ¿sí?, un delito. Bueno, después es la actuación de la justicia la que, hasta por una cuestión de economía procesal, termina diciendo, bueno, es consumo personal, archivamos. ¿Qué Claro, ahí, queda? por ejemplo, podríamos traer el ejemplo que yo le daba de la persona que tiene en su casa una plantita porque la fuma porque tiene cáncer y la usa de terapia alternativa. No sería lo mismo que aquella persona que tiene una planta en su casa, pero vos ves ciertos movimientos raros todos los días en la puerta, como que ves que hay una transacción. Algo así más o menos sería la comparación. Voy primero a lo que me planteaste de la plantita. Hay un Sí, caso, yo la otra vez hablaba con el que en su momento estaba a cargo de la Secretaría de Estupefacientes, y me decía, a una señora le secuestran, no me acuerdo cuántas plantitas, una señora mayor, resulta, no, no la detienen. No había ningún indicio de que la tuviera para comercializar. Esta señora va a la fiscalía y plantea que, creo que era el nieto, tenía, chicos, no me acuerdo realmente cuál era la patología, pero se manifestaba en ataques, no sé si precisamente, pero en ataques de, entre comillas, de epilepsia. Y tenía entre 24 y 48 ataques por día. Entonces la señora manifestaba y probó, no me pregunten cómo, pero bueno, habrá llevado certificados, lo usual, que ella la producía, la plantaba, y creo que fabricaba su propio aceite, la verdad que no recuerdo, que con el consumo, ya sea a través del aceite de esa marihuana, o no me acuerdo de qué manera la consumía, han logrado que tenga uno por día y a veces ninguno. Les cuento cómo terminó. A esa señora hasta le devolvieron las plantas, ¿sí? Créanme que hasta le devolvieron las plantas. Yo después voy a hablar con Santiago. Nosotros organizamos hace un tiempo atrás una charla acerca de lo que es estupefacientes con esta persona, Marcos Bouliolo, que estaba a cargo. El fiscal era en su momento Hugo Tesón, y él era el secretario de esa... los delitos de estupefacientes acá en La Plata van básicamente a una fiscalía que es la 18. Él estaba a cargo, junto con el doctor Tesón, de esa fiscalía, y me contaba ese dato. Ahora bien, quizás hasta es demasiado fácil. Si a mí me encuentran en la calle con 3 cigarrillos de marihuana, bueno, me llevarán y digo, mire, señor fiscal, la verdad que son para que me lo fumo yo. Sí, la verdad es que creo que hasta me resultaría bastante simple. Ahora, ¿cuál sería el tema si a mí me agarran con, no sé, chicos, lo que consume una persona realmente, porque yo no consumo? No sé la cantidad que puede fumar una persona de marihuana o la cantidad que puede consumir de cocaína. Pero ¿qué pasa si a mí me agarran con, bueno, no sé, 1 kilo de marihuana? Yo la verdad que no sé, a ver si los cigarrillos dicen el peso en algún lado. Bueno, no lo veo, pero no sé cuánto puede pesar un cigarrillo. Bueno, en fin. ¿Qué pasa si a mí me agarran con 1 kilo de marihuana? ¿Le puedo decir que es para mi propio consumo? Y yo decirle, mire, señor fiscal, yo, a ver, compro 1 kilo porque no compro por no sé cuánto.
¿Se entiende? Claro, es más difícil si tengo un contenedor de marihuana. No sé, le diré no fumo más por mi vida, por toda mi vida. Bueno, esos son los problemas que se plantean cuando la ley no da pesos, no da unidades de medida, y aún así, tengan en cuenta que a mí me pueden agarrar con 4, vamos a suponer, 4 gramos de marihuana. Y aún así puede estar probada la tenencia con fines de comercialización, porque ahora vamos a ver cómo se prueba, o cómo se trata de probar. ¿Se entiende el gran problema que reviste el tema de la muy poco clara redacción de la ley? Profe, Sí. a nosotros nos ha pasado, yo trabajo en la prefectura y nos ha pasado que en algún control, por ejemplo, vehicular, hemos encontrado a personas que tienen paquetitos de 3 gramos. Y Sí. cuando llamamos al juez, nos hace consultar a la persona en razón de qué lleva los paquetitos, 2 o 3 paquetitos, póngale, en razón de qué, y lo ha planteado en consumo propio y lo ha largado. O sea, Sí, nos sí, han hecho hacer un acta y dejarlo ir sin problema. y se termina archivando, pero ¿cuál es la razón? Es una cuestión, diría, hasta de economía procesal. En rigor de verdad, está penalizado. La persona se comportó acorde al tipo penal, ¿sí? Con lo cual hay delito. Ahora bien, me lo vas a procesar, me lo vas a elevar a juicio, y yo te voy a decir, fallo Arriola, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente es lo que sucede, te agarran con muy poca cantidad, en la que prácticamente, más allá de que, no sé si surge inequívocamente, pero si a mí me agarran con 4 o 5 cigarrillos de marihuana, digo, mirá, y me los fumo yo, ¿bien? De hecho, Ahora, creo que hace poco, justamente del fallo Arriola, se tocó el tema este del consumo personal en las cárceles. ujú, ¿sí? Sí, sí. Claro, acudiendo al fallo Arriola es un acto privado del hombre, si desea consumir o no. En eso uno se respalda para decir, es algo que yo lo hago en mi privacidad, a mí me gusta consumir y bueno, esto es Bueno, lo que yo... dice una cosa importante. Este, Claro, pero ¿cómo llega a la cárcel? bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema, ¿sí? Y todos sabemos, o todos No, bueno, presumimos. pero si se pena, digamos, la tenencia para, como decía, para la comercialización. Si alguien lo lleva, lo está comercializando. Por más que haya alguien que lo consume y sea su cuestión Por privada. supuesto, sí, por supuesto, o al menos que se lo dé gratis, ¿sí? A menos que se lo dé gratis, que también es delito, ¿sí? O sea, la dación gratuita está dentro de la ley 23.737. Ahora vamos a lo que es la tenencia con fines de comercialización. Resulta que Javier tiene cocaína, ¿sí? Esto queda grabado, profe. Sí, entonces no sos vos. Digamos que Juan Pérez tiene cocaína. ¿Y cómo probamos que la tiene para comercializar? Bueno, ahí entran a jugar una serie de indicios, porque resulta que yo allano la casa de Javier, de Juan Pérez, perdón. Encima Javier trabajas en un juzgado. Yo allano la casa de Juan Pérez y resulta que me llevo. Eh, Esto lo van a ver normalmente como resultado de un allanamiento. Se secuestraron 27 envoltorios de una sustancia blanca y que reaccionó al test, se puso azul. Para que ustedes sepan, cuando se produce un allanamiento, se le pone un reactivo a la sustancia. La cocaína, ese reactivo
esperen que admito, ese reactivo en la cocaína se pone turquesa, ¿sí? En la marihuana es otro reactivo y se pone color rojo. No es rojo precisamente, es un rojo amarronado, ¿sí? Entonces, allano ese domicilio y encuentro 27 envoltorios. Pero además encuentro, primero, está fraccionada. Punto 1, no es lo mismo encontrarme con un pan de marihuana a encontrarme con la marihuana fraccionada o la cocaína fraccionada, ¿sí? Ya Juan Pérez la tiene en bolsitas, ¿sí? Y además encuentro elementos de corte, generalmente la rebajan con una sustancia, aspirinas, esto no es exacto lo que les digo, pero sí, ibuprofeno, algún tipo de aspirinas básicamente blanca, bicarbonato. Pero igual, lo importante es que cuando allanan, hacen el test y si es cocaína se pone azul y lo van a ver en la causa, ¿sí? Una mancha azul como de un líquido y en la marihuana roja. Entonces, les decían, encuentro 27 envoltorios de cocaína, los pesan, básicamente ninguno llega a 1 gramo, ¿sí? Siempre que van a ver un allanamiento, la gente cree que compra 1 gramo y cuando ustedes van a ver un allanamiento encuentran 27 envoltorios y está el peso de cada uno. El peso promedio, 0,7 gramos, 0,65, 0,71, 0,67, ninguno tiene 1 gramo. Pero además le encontré elementos de corte, como les decía, que yo, bicarbonato o algún elemento o alguna sustancia apta para el corte. Encontré una balancita de precisión, ¿sí? Además le secuestré el teléfono a la persona, lo detuve, le secuestro el teléfono, le pido al juez de garantías que me avale para poder meterme en el teléfono de esa persona, y resulta que en el teléfono de Juan Pérez encuentro mensajes de Pablo Rodríguez, donde le dice, Juan, a ver, nunca le dicen, Juan, ¿tenés cocaína para vender? Y Juan le dice, sí. ¿Cuánto querés? Y 2 bolsitas, porque es como se le llama. Entonces, bueno, pasá por mi casa. ¿Cuánto vale? No sé, 10 pesos. Nunca lo van a encontrar así. Pero sí en los mensajes de texto ustedes van a encontrar que se hace alusión elípticamente a eso, ¿sí? No sé, tal vez Pablo Rodríguez le pregunta, aparte lo van a encontrar con un lenguaje bastante bizarro. Che, perro, ¿qué hay hoy? ¿Hay algo lindo? Entonces él le dice, de primera, ¿está? O hay remeras lindas, sí, traje unas remeras de Buenos Aires espectaculares. Bueno, todo eso va configurando o van configurando esos indicios que permiten suponer el fin de comercialización. Y un dato, porque claro, yo les, ahora voy a tratar de compartirles la pantalla de esto. Al final lo encontré justo. Yo sabía que lo tenía. Esto que ven acá es un... A ver si lo leen. ¿Se lee? No. Bueno. Medio borroso, no alcanzo a leer. Bueno, dice, solicito orden para proceder al registro domiciliario y secuestro. Señor juez de garantías. Entonces, ¿cómo es esto en la práctica? Resulta que hay una persona o varias personas que en el barrio hay un dealer que vende droga y la gente lo denuncia porque le vende droga a los chicos del barrio, o no sé, cualquiera que denuncia a una persona X porque vende drogas. Raramente una persona va y lo denuncia con nombre y apellido. De hecho, la ley, la 23737, prevé que la denuncia puede ser anónima. Esto lo prevé en el 30 y pico.
En el 34 bis, las personas que denuncien cualquier delito previsto en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero se mantendrán en el anonimato. O sea que básicamente, más allá de los reparos que les pueda merecer que una denuncia pueda ser anónima, que ya hay jurisprudencia acerca de esto, se le da curso a la investigación. Entonces, a mi fiscal me llega la noticia criminis que en tal y tal lugar, yo voy a nombrar una calle de La Plata, aunque ustedes no sean de La Plata, no sé, en 7:50 hay una persona que se llama Juan Pérez y vende droga. Eso me llega a mi fiscal. Le doy inicio a esa investigación. Entonces, ¿qué hago? Con policía, se monta una guardia en principio, ¿sí? Se sacan fotos del lugar, un auto no identificable se puede estacionar en las inmediaciones, tomar fotografías, eventualmente filmar. Entonces, el movimiento típico de un lugar donde se vende droga son personas que llegan y están, y les diría que 1 minuto es un escándalo, están menos que eso. Se paran, se hace el famoso pasamanos, ¿sí? Que en la jerga se llama movimientos compatibles con comercialización, pero es rapidísimo. Bajo, le doy la plata, me da la droga y sigo, ¿sí? Entonces están esas filmaciones. Cuando yo, fiscal, le digo al juez de garantías, señor juez, mire, ya tengo chequeado que en principio en 7:50 todo parece indicar que venden droga y me valgo de la fotografía de Fojastal, la declaración del oficial que montó esa guardia, las filmaciones, le pido el allanamiento. ¿Qué dice normalmente el juez de garantías? O si no, ya el fiscal lo hace directamente, le pide a la policía un comprador previo. ¿Sí? Porque en realidad esos movimientos son compatibles con comercialización de estupefacientes. Pero imagínense que yo lo estoy filmando de 70 metros. No sé si lo que le da es plata y el otro le da un caramelo. En principio, una de las cuestiones. Entonces le digo, tráeme un comprador previo. Entonces, a una persona que para a comprar en 7:50, yo lo estoy mirando, le aviso a otros policías que estén por ahí, hay para un auto blanco marca Volkswagen, patente X, ¿sí? Salió ya, va por 50, bueno, a 4 o 5 cuadras lo paran. Bueno, esta persona lo pueden requisar o puede entregar voluntariamente su droga, eventualmente puede decir, sí, se la compré a Juan Pérez. En ese caso, siempre con la presencia de un testigo, imagínense que él no puede declarar se la compré a Juan Pérez, pero está el testigo de actuación, que cuando va a declarar, sí, dice que esa persona manifestó haberse la comprado a Juan Pérez. Entonces ya tenemos cerrado un poco el cuadro, ¿sí? Entonces, yo lo que les quería subir, a ver si puedo compartir pantalla, si sé cómo. Compartir pantalla. A ver, supongo que esto me llevará a los archivos. Archivos. No. Es un archivo que, porque lo copié en Word, lo tengo guardado en documentos, pero no me permite abrirlo. No importa, se los voy a leer. A ver. Bueno, se los voy a leer. Solicito orden para proceder al registro domiciliario y secuestro. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Bien. Señor agente fiscal, el nombre del fiscal, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número tal, de La Plata, en el marco de la investigación penal preparatoria número tal, en la que se investiga la posible comisión de delito de acción pública. A vuestra señoría, respetuosamente me presento y digo: 1. Objeto que vengo por el presente a peticionar en los términos del 219, 220, 223, 226 y concordantes del Código Procesal, se libre orden para proceder a registro domiciliario y secuestro en base a las consideraciones que seguidamente expondré.
Punto 2, fundamentación, que de las probanzas recolectadas en auto entiendo que existen elementos para sospechar que podrían encontrarse estupefacientes, sustancias de corte y estiramiento, objetos aptos para su fraccionamiento, en dosis, balanzas de precisión y otros objetos utilizados para la comercialización de sustancias estupefacientes. En el domicilio ubicado en 7 y 50, vivienda de material, compacta sin revocar, en su parcialidad del tipo PH al fondo, poseyendo una puerta de chapa color negro, en ambos lados ventanas, con cerramiento de aluminio, según fotogramas de fojas 15, 25, 26, morada de Juan Pérez, así valoro. Punto 1. El indicio que emerge de la denuncia de foja 6, que puede ser anónima, o realizada por el ciudadano Carlos Pérez, conjuntamente con sus vecinos Carlitos y Albertito, quienes refieren que en la vivienda de calle 7 y 50 venden drogas el señor Juan Pérez y su pareja Nancy Benavides. Punto 2. Acta de inspección ocular de foja tal y tal, e imagen de foja tal, realizada por el numerario Facundo Pérez, perteneciente a la seccional número tal, que da cuenta de la existencia de la vivienda denunciada, siendo un PH en calle 7 y 50 de La Plata. 3. Declaración del oficial, no sé, Luna, del día 18 de junio de 2022, quien observa la llegada de varios sujetos al domicilio denunciado en autos, quienes luego de breves minutos se retiran raudamente del lugar, siendo movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes. 4. Acta de procedimiento y secuestro de foja tal, del día 21 de junio de 2022 a las 21 horas, que ilustra la circunstancia que personal policial, apostado en las inmediaciones del domicilio investigado, hubo de observar la aproximación de un sujeto masculino quien ingresó por el pasillo de PH hasta el domicilio investigado, lugar donde permaneció pocos minutos para luego alejarse, siendo interceptado en calle 13 y 50, incautándose en su poder un envoltorio de nylon transparente conteniendo una sustancia blanca que reaccionara como cocaína ante el reactivo, por un peso de 0,6 gramos. Esto se complementa con el test de orientación y pesaje de fojas 20, sumado a la declaración de fulano de tal, testigo de actuación obrante a fojas 18, y con la declaración del numerario de Luna, de tal comisaría, fojas tal, quien relata la secuencia observada, adjuntando fotografías de la vivienda investigada. Petitorio, dice: por todo lo expuesto, solicito a ABS el libramiento de orden de registro para el día tal y tal, con el objeto de allanar el ingreso a la vivienda descrita, a fin de proceder al secuestro de sustancias estupefacientes y demás objetos arriba referenciados. Entonces, ven cómo esos indicios cobran valor, a pesar de todo lo que dijimos, pero para el fiscal tienen el valor suficiente como para suponer, ¿sí?, que en ese lugar existe, en principio existe el lugar, y que en ese lugar se comercian estupefacientes porque ya tiene todo lo que mencionamos recién. ¿Sí? ¿Está consumado el delito? Bueno, probamos en principio los fines de comercialización. Bueno, eso es una cuestión que discutiremos en el caso mío, que soy defensor, y en el caso de ustedes si son fiscales, y en definitiva va a decidir el juez de garantías si le da o no el allanamiento. ¿Bien? Sí, sí, profe. Justo el Ahora, año cuando investigó todo eso, relató todo eso, y el juez autoriza, alguien limpió el lugar y se come el Estado una demanda porque le rompieron la puerta a una casa y no había nada. Digo, ese tiene todo un... No, hay que tener una cosa, un cuidado muy delicado. Entonces, una cosa que no les dije. Yo soy defensor de Juan Pérez. Esta orden de allanamiento yo no la voy a ver en la causa. claro. ¿Sí? No la voy a ver. ¿Por qué? Normalmente, y a diferencia quizás de otros delitos o en algunas otras situaciones, donde a la persona que está denunciada se le notifica la formación de la causa, se le notifica la formación de la causa, que son los artículos 1 y 60 del Código Procesal, entonces la persona sabe que está siendo investigada. Acá no pasa. Acá todo esto, hasta que llegamos a este momento, Encubierto. quizás pasaron 4 meses, 3 meses, ¿sí? Juan Pérez se va a enterar cuando vayan a la casa y el resultado del allanamiento sea positivo, y ahí lo van a detener. ¿Bien?
ahí me va a llamar a mí. Cuando yo voy a la causa me encontré con la denuncia, con la investigación previa, con las filmaciones, si es que hay, con las declaraciones de los compradores de los testigos de actuación cuando agarraron un comprador previo, con los elementos que le secuestraron. ¿Sí? Por ahí me encuentro con los teléfonos también secuestrados, y todavía el juez no consintió que se abran los teléfonos, pero esto no lo voy a ver nunca. Imagínense que si ustedes están defendiendo a una persona que saben que él sabe que está investigada porque ya le notificaron el artículo 1 y 60, y un día ustedes van a ver la casa y se encuentran con una orden de allanamiento. Y bueno. No, pero yo no me refería a que lo notifiquen de las actuaciones previas. Digo, el tema de tener que indagar a un comprador y demás implica varias cosas que pueden llevar a esa persona a saber que está siendo investigada previo a que llegue todo esto. Digo, a eso voy. Hay varios pasos que en alguno puede detectarle a... Hay un tema con A el eso voy comprador. yo. Hay un tema con el comprador previo. Ustedes vean que yo voy a comprarle a Juan Pérez y le compro 2 bolsitas. ¿Sí? Vamos a suponer que le compre 2. 2 gramos que no son 2 gramos, ya vieron que acá este tiene 0.6. Pero vamos a suponer que le compre 2. Hoy dijimos 2 gramos de cocaína son para consumo propio. Casi no habría discusión en eso, ¿verdad? Entonces, pero es un delito. Que después, a partir de Arriola, se produzca un archivo, bien, pero en principio es delito. Entonces, ¿esa persona es testigo o puede ser testigo? ¿O se le notifica el artículo 1 y 60 y se abre una investigación? Y esto es muy importante, porque yo, defensor de Juan Pérez, yo quiero que venga el comprador previo y declare, y quiero que diga ahí que se lo compró a mi cliente. Si ahí dice que se lo compró a Juan Pérez, no hablamos más, ¿verdad? Pero quizás no diga que se lo compró a Juan Pérez. Bueno, es un tema. Y si está notificado del artículo 1 y 60, y no puede declarar en contra de sí mismo, no está llamado a indagatoria, pero tampoco se puede autoincriminar, porque en definitiva, cuando yo digo sí, fui y le compré a Juan Pérez, es un delito. ¿Se entiende? Sí. Bien. El año pasado, profe, vimos un caso en Penal 1, en decomiso y 2x1, justamente era de Hugo Rivas, que habían hecho una investigación. Bueno, la persona esta comercializaba drogas, se le habían encontrado paquetes de estupefacientes, de cocaína, de marihuana, balanza, como usted decía, los teléfonos celulares, unas agenditas con todo el listado de clientes. Se le hacía la toma de fotografías, filmaciones, esos movimientos extraños en la puerta. Ese caso analizamos el año pasado en Penal 1. Hugo Rivas y no me Claro, pero acuerdo. ahí lo que no pudieron probar era que los bienes que ellos tenían eran Claro. producto del beneficio de la venta de drogas. Exacto. Por eso tuvieron que devolverle los bienes que se los había quedado el Estado. Está bien, pero ese es otro tema. Sí. Ahí No, lo que no. estábamos analizando era eso, el decomiso por eso, y que el Estado los había tomado como propios a un vehículo de alta gama y otra cosa, y cuando no pudieron probar que era el producto de la comercialización, eso fue el tema. ¿Y esa persona fue condenada? Sí. Fue Bien. condenada, creo que a 5 años, creo, no recuerdo exactamente. Pero fue condenada por la venta. En realidad, el fallo trataba sobre la infracción a esta ley, justo que estamos viendo ahora, pero lo que nos hacía analizar el profesor era el tema de decomiso. Bien. Sí. Había un vehículo de alta gama que había sido otorgado a la policía y lo habían destruido en una persecución y demás, entonces la familia de Rivas reclamaba la indemnización por los bienes que les habían secuestrado y decomisado, y ahí fue el tema del fallo. Uh-huh. Bien. En el medio de esto pasan muchas cosas. Nosotros tuvimos una causa en su momento con Santiago,
que terminamos en cámara con un planteo que prosperó, hablando de lo que es el olfato policial. ¿Sí? Porque, en resumidas cuentas, nuestro cliente se quedó dormido en su auto en marcha, y se quedó dormido. No sé, serían las 5 de la mañana y paró ahí se quedó dormido. Pero con el auto en marcha. Supongo que serían, no me acuerdo la hora, pero serían cerca de las 7 de la mañana. El frentista de esa casa abre la puerta de su garage para sacar el auto y se encuentra con nuestro cliente en su auto dormido, obstruyendo su salida y con el auto en marcha. Entonces, ¿qué hace este hombre? Llama al 911. Viene el 911, vienen unos policías, le golpean la ventanilla a nuestro cliente se despierta, ¿qué haces acá? A ver, documentación del auto, sí, documento, bueno. ¿Qué estás haciendo? Me quedé dormido. Resulta que tenía una mochila en el asiento del acompañante, cerrada, y un policía no tiene mejor idea que abrirla, y cuando la abre se encuentra con droga, balanza, bueno, en fin, tenía todo. Llama a un testigo, le dice, mira lo que encontré, el testigo dice, bueno, está bien. Cuestión que nos fuimos a cámara con un planteo, porque, a ver, no había ningún elemento objetivo que indicara que la persona venía de cometer un delito, o estaba cometiendo, o iba a cometer un delito, era simplemente una persona que se quedó dormida y el policía no tenía por qué abrirle la mochila, y el hallazgo no termina convalidando el procedimiento. Bueno, esta persona salió en libertad. Bueno, en el medio pasan muchas cosas, ¿sí? A veces la noticia criminis es como nos fue a ver el otro día, no sé si Santiago, no estaba Santi, una persona que en el marco de un allanamiento, supongo que por un robo, allanan la casa de esta persona en la búsqueda de, creo que entre otras cosas, un televisor, no sé de cuántas pulgadas, bueno, no encuentran ese televisor, pero encuentran un frasco, creo que tenía 10 gramos de cocaína y marihuana 100 y pico de gramos. Era tenencia simple en principio, porque de hecho esta persona no comercializaba. Pero hasta hace poquito estuvo detenido porque tenía una causa anterior. Bueno, en fin. Pero hay veces que uno puede demostrar y es tarea de la defensa demostrar, a ver, pensar que el fiscal tiene que probar todo es una defensa pasiva y bueno, ampararse en la inocencia de tu asistido, eso no es una hipótesis, es una mera situación, un mero derecho, no es una hipótesis que puedas contraponer a la del fiscal. Pero si yo tengo mi cliente que puedo probar de alguna manera que es para consumo, ya sea que, no sé, que esté en tratamiento para la droga, o que haya dejado un tratamiento, o que esté tratándose con un psicólogo, psiquiatra o lo que sea, precisamente para sobreponerse a esa situación de adicción a las drogas, sumado a eso. Seguramente, lo que yo entiendo de lo que estás diciendo, no es lo mismo que a una persona que se le acusaba de algo, después se diga, se absolvió por falta de pruebas, que se absolvió porque se demostró tal otra cosa, que no era ese, digamos, el fin. Sí, en principio por ahí absolver se hace en juicio, ¿sí? En principio por ahí en la Claro, etapa... bueno, no se pudo elevar a juicio porque no se arrestaron, Claro, pero también quedó demostrado que tampoco era ese el fin. claro, por ahí terminamos en un archivo o en un sobreseimiento, ¿viste? Pero bueno, en el medio de estas dos situaciones donde tiene que estar probado inequívocamente que Juan Pérez tenía la droga para consumo personal, o bien que Juan Pérez tenía esa droga con fines de comercialización, hay una situación que es por demás
desconcertante, y es qué pasa cuando no podemos probar inequívocamente que era para consumo o que tenía fines de comercialización. Bueno, esa es la tenencia simple. Digamos, la tiene porque la tiene, ¿sí? Entonces, es como que el Estado no puede dejar de penalizar esa figura, porque la tiene. Ahora, no pudo demostrar ninguno de los dos extremos, el peor, que serían los fines de comercialización, o el consumo personal. Entonces, y como bien decía Santiago, ahora voy recordando aquella charla que habíamos hecho. Bueno, en definitiva, se está castigando una mera tenencia. ¿Sí? Se está castigando una mera tenencia. Con las críticas que hoy le estábamos haciendo. ¿Sí? Obviamente. A ver, desde el sentido común, si yo tengo 250 gramos de, no sé, de marihuana, y bueno, la marihuana no se colecciona, ¿sí? O sea, tenemos una situación ahí totalmente indefinida donde, y encima no consumo, ¿sí? Yo no consumo, entonces la tengo. A ver, si yo tuviera 250 gramos de marihuana, estarían ahí. ¿Qué haría? No sé. A ver, seguramente los tiraría. Pero una persona como yo, que no consume, que no vende, ¿sí? Y tengo 250 gramos de marihuana, ¿en qué estamos? Bueno, es una tenencia simple, ¿sí? Con las críticas que no vamos a volver, pero que ya las estuvimos hablando hace un rato, ¿sí? Es una mera relación entre una persona y un objeto, no hay comportamiento, simplemente la tengo. Quizás esté en el estudio yo, y vengan y me allanen, o me allanen por otra cosa, no sé, en el marco de una investigación por X, vienen acá buscando un celular, y resulta que se encuentran acá arriba de la mesa con 250 gramos de marihuana, o cocaína, o lo que sea. Bueno, imposible que me prueben la comercialización, los fines de comercialización. Y también imposible que me vayan a probar el consumo, porque de hecho no consumo. ¿Sí? Y si alegara que era para consumo, quizás sería hasta una estrategia de defensa. ¿Sí? Mirá, yo la consumo. ¿Y por qué 250 gramos? Porque compré para todo el mes, qué sé yo, no sé si se fuman en un mes 250 gramos. ¿Se entiende? Es una situación totalmente indefinida y por eso es una figura residual, una figura a la que se apela cuando no podemos comprobar inequívocamente ninguno de los otros dos extremos de lo que estábamos hablando, la tenencia para consumo o la tenencia con fines de comercialización. ¿Sí? Ni hablar la comercialización. ¿Bien? ¿Se entiende? Déjenme ver una cosa en la ley, a ver si... Bueno, acá hay un tema en el inciso 5, en el artículo 5, inciso C. Una de las conductas penadas es la comercialización, que es distinta a la tenencia con fines de comercialización. ¿Bien? La comercialización en sí. A ver, se presupone la tenencia, ¿no? Porque si yo les voy a vender algo, primero lo tengo. ¿Se entiende? Pero no es un requisito de la figura de la comercialización de estupefacientes que a mí me encuentren la droga, pero sí en la figura de tenencia con fines de comercialización. ¿Bien? Y ahí me nace otra crítica. En la figura de tenencia con fines de comercialización, a ver, si yo voy a robar con un arma, obviamente tengo la aportación primero, ¿verdad? Es claro. O sea, yo voy y les apunto con un arma, la estoy portando, obviamente, el arma, pero esa figura queda subsumida después en el robo, en tal caso agravado por el uso de arma de fuego. Ahora, acá estamos en la tenencia con fines de comercialización, lo cual podríamos pensar que hay un concurso de delitos. Bueno, hay una serie de cosas
que son muy criticables de esta ley. Y una de las cuestiones, y que quizás, y es un modo de ver mío muy particular, para llegar a esto, esta orden, esta solicitud del fiscal al juez de garantías para que lo autorice a allanar un determinado lugar, pasaron más o menos, a ver, hoy 1 de enero entra la denuncia, vamos a suponer que entre anónima, o que venga Juan Pérez y denuncie que Alberto Gómez vende droga en su casa. Primero, la denuncia le va a llegar al fiscal, el fiscal la va a mandar nuevamente, en tal caso, a la DDI de investigaciones, a la comisaría, o a la policía en sí, y le va a decir que investigue. Bien, entonces va el oficial Pérez con el oficial González en un móvil no identificable y se van a parar en la puerta de donde el denunciante dijo que se vende droga. Bien. Ahí le van a sacar fotos a la casa. Eventualmente van a ir a filmar. Entonces, sí, y hacen un acta de tal día, nos apostamos en las inmediaciones del domicilio, en el móvil no identificable, marca tal y tal, patente tal, a las 7:19:23 del día, no sé, lunes 17, y estuvimos hasta las 20:41. Entonces, claro, filmaron que en ese interín pararon a comprar 22 personas. Bien, ya con eso vuelve al fiscal, mire, señor fiscal. Fiscal, bueno, traeme un comprador previo. Bueno, buscame más testigos, buscan testigos. Traemos el comprador previo, le pedimos la orden de allanamiento al juez, el juez nos la da y vamos y allanamos. Bueno, hay investigaciones que tardaron, no sé, por decirles algo, 4 meses, 5 meses. Que no es solo el tiempo, sino las horas hombre, los recursos móviles, identificables o no, personal policial. El día del allanamiento ya no van 2 policías vestidos de civil y en un auto de civil, sino que el día del allanamiento yo fiscal digo, bueno, voy a allanar en jurisdicción de tal comisaría, llamo a la DDI y con apoyo de esa comisaría y por ahí van 10 policías a allanar, ¿sí? Con el despliegue que eso significa, en cuanto a horas hombre, en cuanto a móviles, en cuanto a gasto. O sea que pasaron 5 meses y resulta que allanamos y nos llevamos 15 envoltorios de cocaína, la balancita, los elementos de corte, dinero en billetes de baja denominación, que es otro de los indicios, dineros en billetes de baja denominación, y sirve. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, profe. Sí, se entiende, profe, y lo estamos siguiendo. Yo no sé traducir eso en costo, en dinero en efectivo, pero me parece que así nomás les digo que es una suma exorbitante para entrar a la casa de una persona y sacarle, no sé, 10 envoltorios de cocaína con la balancita, los elementos de corte. Yo no digo que esté bien ni que haya que darle una medalla, simplemente estoy diciendo, ¿es efectiva esta lucha contra las drogas? Bueno, hay quien sostiene que no. En ese narcomenudeo donde una persona vende y hasta para consumir, es decir, ¿por qué tanto despliegue? ¿Por qué tanto gasto? ¿Sí? Entonces es ahí por donde muchos dicen, bueno, esto hay que despenalizarlo. Y esos fondos volcarlos realmente a instituciones que realmente puedan producir la reinserción, mejor dicho, la curación de esa adicción por las drogas. Entonces, vayamos al que realmente moviliza cantidades
industriales, por decirlo de algún modo, o realmente cantidades muy altas de cocaína o de droga, muy altas, vamos a los grandes. ¿Se entiende? Ustedes no saben lo que se moviliza en una investigación para llegar a esto. No tienen ni idea. ¿Sí? No tienen ni idea. Es impresionante los recursos económicos y humanos que se necesitan para llegar a esa instancia. ¿Sí? Impresionante. Es una opinión, ¿eh? De hecho, la verdad, lo miro por ese lado. No tengo una postura definida, pero bueno, me parece bastante contradictoria la situación. O sea, estamos sobre una persona que está enferma. Y ojo, aquel que vende, no digo que haya que darle una medalla y decirle vos sos un fenómeno. ¿Sí? Pero digo, tenemos que analizar esto en un contexto social y cuál es la verdadera, cuál es digamos, el origen de todo esto. ¿Sí? No olviden que mucha gente está vendiendo drogas. Mucha, ¿eh? Mucha Bueno, gente. pero, profe, por ahí yo creo que lo que tendría que hacerse es realmente buscar el origen. Yo digo, si hay una persona que comercia, ¿sí? Que está comerciando los estupefacientes, se podría investigar, ya que se mueve mucha plata y cuesta mucho, se podría buscar un poquito más allá de esta persona, que sea la raíz del inicio de la investigación, digamos, que sea esa lo que el juez tendría que ordenar, digamos. Porque si vamos a la persona que solamente está comercializando, va a caer ahí y por ahí a uno o dos que están alrededor, pero se tendría que buscar un poquito más allá, No tengo que es ninguna algo que duda. no se hace acá. Coincido totalmente con vos. Totalmente. Acá, esta persona que está acá, que realmente no me acuerdo quién es, eh, nada. Es lo último eslabón. ¿Se entiende? Eh, sí, yo coincido plenamente, pero plenamente coincido. Que es un tema que hablábamos la otra vez en la charla que yo les mencionaba y que le voy a decir a Santiago a ver si él está de acuerdo en que ustedes tengan acceso, no sé si la podrá subir al campus, donde ahí habla Bogliolo y que realmente les va a dar pormenores bueno, que son interesantes, son realmente muy interesantes. ¿Eh? Esta problemática es una problemática, bueno, la delincuencia es un fenómeno social que hay que desentrañar los orígenes, sobre todo, y creo yo, quizás uno de los delitos más típicos son los delitos contra la propiedad, y como fenómeno social emergente de hace unos años a esta parte, la comercialización de estupefacientes al menudeo. Sí, pero me parece que por ahí lo que es Discúlpame, la delincuencia, sí. dame un minuto que abro una puerta, ¿eh? Perdóname. Bueno, primero. Llegó Juan Pérez. Perdón, ¿eh? Sí, no hay problema. Sí, perdóname, ¿me decías?
que creo yo que la delincuencia, sí, lo que es robo y el delito contra la propiedad, por ahí tiene algo más que ver con lo cultural, con la educación, con lo social, qué sé yo. No tanto como, no tanto como la comercialización de estupefacientes y demás. Si bien el consumo por ahí también tiene algo que ver con la educación y con lo social, me parece que ya la delincuencia va por otra rama, no tanto, no tiene un generador. No siempre, o al menos no siempre, ¿sí? Hay gente que roba por robar y no tiene necesidad de, qué sé yo. Sí, yo comprendo. Por ahí me separo un poquito de vos en el sentido, y no lo estoy justificando, ¿eh? Para nada, por favor, entiéndanme bien. No lo estoy justificando. Pero he eh, asumido defensas de personas que, eh, si vos me preguntás a mí, ha sido una... Y no lo estoy justificando, por favor, pero han encontrado, y esto debe tener una raíz socioeconómica y cultural, no tengo duda, han encontrado una salida laboral. Yo he defendido gente que estoy convencido que toda la familia sabía que esta persona comercializaba drogas. Bueno, pero ahí es donde yo le digo que se tendría que buscar un poquito más allá, porque la realidad es que por ahí una persona encuentra una salida económica a través de la comercialización de estupefacientes, pero hay una persona que se está beneficiando un poquito más allá de Total, esto, ¿sí? total. Entonces yo digo, si nosotros tenemos como base una persona que está haciendo venta de estupefacientes acá en el centro de La Plata, si el juez ordena que se haga una investigación más profunda, podría haber una resolución más práctica o, digamos, todo lo que se genera, todo esto que genera esto es eh, más justificado, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí, yo no tengo dudas, no tengo dudas. Pero sobre todo me parece que no hay una política criminal o realmente una política que identifique cuál es el verdadero problema y no tengo yo la verdad, no sé cuál es el origen, si es económico, de oportunidad laboral. Bueno, hay personas que sí lo pueden estudiar, sociólogos con mucho mayor autoridad. Eh, pero sí creo que estamos cerrando, creo firmemente que estamos cerrando, que por ahí no es la cosa, por ahí no es. Este, y sobre todo en la temática de estupefacientes a la que la provincia de Buenos Aires adhirió, que es el narcomenudeo. No estábamos hablando del cargamento que ingresa, vos me decías, creo hoy, que estás en prefectura, ¿era o gendarmería? Donde quizás sí, o sea, en los lugares limítrofes, bueno, realmente son cargamentos de una entidad muy, muy grande y bueno, podemos decir que ahí estamos eh, realmente atacando el problema donde se debe atacar, pero Claro, lamentablemente... hace poco hubo un pedido de auxilio de alguien que se estaba ahogando o hundiendo, creo que en las playas de Punta Lara, y cuando fueron la lancha estaba cargada de droga hasta... fueron a ocurrir por, digamos, concurrieron por un pedido de auxilio y se Ah, encontraron con Sí, eso. fue el año pasado. Y en Uruguay claro. creo que también encontraron un bote hace, no sé, un año, dos, tiempo atrás, también, que estaba flotando la droga y el botecito se había hundido. No, no, sí, sí, sí. Sí, es un tema muy, pero extremadamente complejo, sobre todo que estamos en un fenómeno eh, donde hay eh, mucho dinero para logística, hablo de los grandes, ¿no? De allá arriba. Eh, es impresionante, es una de las cosas que más dinero mueve, una de las actividades ilícitas que más dinero mueve el narcotráfico, a gran escala, ¿no? Igual, déjeme decirle que no por estar en la frontera o más al sur o más al norte del país, se mueve más o menos que acá. Yo le digo a nosotros en prefectura, si bien no tenemos muchos casos acá, justamente en La Plata,
sí sabemos que, o sea, vemos mucho dentro de la institución que acá en la provincia de Buenos Aires hay mucho cargamento y se han agarrado eh, gente pesada, digamos. Sí, Pero sí. sí, sí, es algo general en todo el país y creo que en todo el mundo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Totalmente. Chicos, me queda una cosa de las que me parecen más importantes de esa ley, porque después mírenla, ustedes léanla, van a encontrar, es una ley que está plagada de comportamientos típicos, ¿no? Eh, pero era la del transporte, que se me estaba yendo, el transporte de estupefacientes, que está eh, en el artículo 5, en su último párrafo, porque bueno, el inciso C es quien comercie con estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra materia prima para su producción, fabricación, o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o dé en pago, o almacene o transporte, que por ahí es uno de los más usuales. A ver, básicamente si yo consumo marihuana o cocaína o la droga que sea, y no sé, voy a mi casa o voy a la casa de un amigo a consumir, y bueno, tengo 4 o 5 cigarrillos de marihuana, los llevo en el bolsillo, o en el auto, los tengo en la guantera. ¿Eso es transporte de estupefacientes? Bueno, ¿los estoy transportando? Y sí, los estoy transportando. Pero básicamente cuando hablamos de transporte de estupefacientes, con lo que tiene que ver, porque, a ver, la persona que consume eventualmente la transporta, ¿sí? En algún momento la transporta, la va a comprar a lo de Juan Pérez, a 7:50, como decíamos hoy, y llega a su casa, la está transportando. Básicamente el transporte se refiere o sea, con que ese transporte sea una contribución, ¿sí?, a una cadena de narcotráfico o a una cadena de tráfico de drogas. Digamos, si yo la transporto desde el lugar de la fabricación o desde el lugar de la producción hacia el lugar de ventas, ¿se entiende? O sea, acá básicamente lo que quiero que entiendan es más simple, o es bastante simple. Me corrijo, nada es tan simple en derecho, nunca es 2 más 2, 4. ¿Sí? Siempre le vamos a encontrar eh, la vuelta de acuerdo a los intereses que defendamos, pero básicamente con transporte nos referimos desde, por ejemplo, el lugar de fabricación o el lugar de producción, o no sé, la cocina, si se quiere, al llevársela al distribuidor. ¿Sí? Básicamente, ese transporte es una contribución, ¿sí?, a esa cadena de narcotráfico, de narcomenudeo, si se quiere, ¿sí? Pero básicamente siempre implica un transporte útil, ¿sí? Un transporte útil a los fines de toda esa organización, llámese, como decía hoy, desde la producción al distribuidor, o desde un distribuidor zonal a un distribuidor local. ¿Se entiende? O sea que no cualquier transporte de estupefacientes, o digamos, saliéndonos del significado de la palabra, porque como yo les decía, si yo voy a comprar ahora droga para mi propio consumo, desde el lugar donde la vaya a buscar o donde me la vendan hacia mi casa, la estoy transportando. Quizás en la guantera del auto, quizás en el bolsillo, no sé, pero la estoy transportando. Ahora, ese transporte, si bien, mejor dicho, valga la redundancia, lo estoy transportando, pero no es, digamos, el transporte del tipo o el transporte requerido por el tipo penal, ¿sí?, para que ese transporte sea punible. ¿Se entiende? Sí, profe. Se entiende, se Bueno, entiende. las otras partes de la ley, que es amplia, es larga, porque van a encontrarse con, bueno, precursores químicos, bueno, dar en pago, la dación gratuita, quien comerse con plantas, semillas,
se entregue, suministre, aplique, facilite, a título oneroso, gratuito. Bueno, van a encontrar un montón, van a encontrar un montón de supuestos, pero yo creo que los más importantes, indudablemente, y los que son materia de litigación en los tribunales de la provincia, al menos de Buenos Aires, básicamente son estos, lo que tienen que ver con la tenencia propiamente, para consumo simple o con fines de comercialización, o la comercialización propiamente dicha, y el transporte. ¿Sí? Esos son básicamente los cuatro supuestos más usuales, y me parece a mí los más importantes, al menos, que ustedes tienen que saber de esta ley, más allá que deben saber otros supuestos o agravantes de estas figuras, ¿sí? Pero me parece que lo sustancial está. Si quieren preguntarme algo, dudas, la ley van a acceder fácil, la googlean, es 23737, creo que ya lo saben. Estaría bueno si quieren buscar la ley, creo que era la 26.050 o 26.052, que es esa ley, o esa ley de desfederalización a la que la provincia de Buenos Aires adhirió. Me puede ser interesante que la lean, ¿sí? A ver, ya saben que es una ley de desfederalización a la que se adhirió, al menos la provincia de Buenos Aires. Entonces, pero bueno, quizás el espíritu de esa ley o los motivos por los cuales esa ley se promulgó. Y después, obviamente, lean la ley. Yo no sé lo que va a entrar de esta ley o no dentro del parcial que les pueda tomar Santiago. Me animo a decirles que lo más importante es esto, con los delitos, las acciones, entre comillas, ya vimos que es una tenencia, ¿no? Que no hay acción. Pero, digamos, lo más importante de esta ley creo que lo vimos. Ok, profe. Y Así en que, el caso de lo que planteabas de la desfederalización, si una provincia, no sé cuál, no ha adherido a la ley, en ese caso, o sea, todos los delitos que tengan que ver con estupefacientes corren por la ley directamente. mira, la verdad es que no sé el estado de situación de este momento de las demás provincias, ¿sí? Habría que googlearla, creo que, a ver. La provincia de Buenos Aires sé que fue una de las primeras en adherir, pero realmente no sé la situación de otras provincias. No, no te quiero mentir, Javier, y no sé el resto de las provincias o la cantidad de provincias que han adherido y las que no. Eh, no te lo quiero decir. No, en realidad no te quiero decir una cosa por otra. Pero bueno, a ver, siendo que esta era una adhesión de las provincias y facultativa de las provincias, querría suponer que aquellas que no han adherido se seguirán rigiendo en la órbita federal. ¿Sí? Pero es algo que no lo sé realmente. No lo sé. Bien, bien, era una consulta de cómo se mantenía eso, digamos, al darse este tipo de situaciones. La verdad es que creería que aquel que no adhirió, pero la verdad es que me cuesta creer que del 2005, 2006 que esta ley está en vigencia,
la verdad que si bien no sé el estado de cosas, querría pensar que la mayoría de las provincias han adherido. Querría pensarlo, ¿eh? Pero también entiendo que tiene que ver, bueno, hasta por ahí nomás, ¿no? Porque quizás haya provincias con una densidad demográfica totalmente distinta a la de Buenos Aires y una situación socioeconómica totalmente distinta, que si es que hay alguna hoy en esta Argentina, con una congestión totalmente distinta de causas judiciales, no veo que hayan tenido ningún inconveniente en adherir. Pero tampoco es un parámetro, porque la provincia de Buenos Aires siempre estuvo abarrotada de causas, sobre todo en el conurbano bonaerense, ¿viste? Así que no es un parámetro. Si quieren lo googleamos, pero... No, igualmente el planteo era, no hace falta, digo, entrar mucho más en detalle, era saber, digo, si en una provincia que no adhiere a esta desfederalización, encuentra a un chico, por dar un ejemplo, con una plantita, como decía Carla, o con un gramo, si directamente se Debe interviene ser, por la ley nacional. Eso. sí, sí, totalmente, sí, sí. Sí. Al fuero, en realidad. En el fuero, Eso, al fuero federal, exacto, eso, a eso. la ley es nacional, ¿eh? Sí, 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 correcto. De hecho, forma parte del Código Penal. ¿Eh? Pero te la debo esa, Javier. Ah, no importa. Confieso que no pensé que me ibas a preguntar eso. No me lo había preguntado yo tampoco, ¿eh? No importa, no, como arrancamos justamente con que la ley tenía que ver con ese concepto, por eso me volví a eso ahora, y como tenemos tanta disparidad en las provincias, principalmente de gobiernos y demás, que todos sabemos que es político. Sí, sí, totalmente. Sí, totalmente. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda, algún comentario? ¿Algo que quieran rever? Por lo menos yo no, profe. Bueno, No, creo que no. No, totalmente claro. Aparte los ejemplos, los llevamos a la Lástima. realidad, eso lástima ayuda que no también. les pude subir eso, pero voy a ver si Santiago se los puede mandar. De hecho, me tomé hasta el trabajo de transcribirlo en un Word, precisamente para no comprometer a nadie, porque esta es una Ujú. causa realmente existente. Pero bueno, básicamente para que ustedes sepan cómo le requiere, y este es el pedido del fiscal. Luego falta que el juez de garantía le diga, bueno, dale, andá y llená. ¿Sí? Sí. Bueno, si Eh, tienen la posibilidad de colgarlo en el aula, es bien, bienvenido. Es visualizar, es como entrar más en contacto con la realidad, ver un escrito, un oficio, algo de eso bien, nos ayuda más. perfecto, perfecto. Bueno, chicos, terminamos hoy entonces. Me encargo de recordarle a Santiago eh, que, Fecha bueno, parcial, les comente acerca del fiscal, ay Dios, del parcial. sí, fecha parcial y modalidad nos vendría bien ir sabiendo para organizarnos, porque prácticamente ya estamos acabando el año y bueno, todas las materias ya estamos también con los exámenes, como para ir acomodándonos un poco mejor. Bueno, perfecto, chicos. Bueno, nos vemos o no el lunes que viene, Ujú. aunque creo que ya va a estar Santiago, pero bueno, no obstante, seguimos en contacto. Bueno, 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 gracias, Muchas profe. gracias. Hasta luego. estemos- Hasta luego. chao chicos, Gracias. profe, gracias.